y ver los secretos que la Biblia nos revela para recibir su bendición. Amén. ¿Cuántos quieren conocer los secretos de Dios? Necesitamos entender qué es lo que Dios tiene. Y al tema de hoy le puse este título: Secretos para conocer la bendición de Dios. Secretos que Dios tiene, que nos muestra a través de su palabra. Porque cada uno de nosotros anhelamos que Dios nos bendiga. Y nos preguntamos muchas veces cómo lograrlo. Cómo lograr la bendición de Dios. Muchas veces tenemos intrigas y hemos estado viendo durante todo este mes las llaves para recibir la bendición, los pasos que deberemos de dar. Pero mientras buscamos al Señor, de la misma forma, y estamos congregados disfrutando de muchas bendiciones, necesitamos saber, Señor, tu palabra, cómo nos revela el ser bendecido. Y yo quiero invitarte a que vayas al libro de 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 13. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 13. Y dice la palabra de Dios: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinabat, que estaba en el collado, y Usa y Ahos, hijos de Abinabat, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban a la casa de Abinabat, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y teniendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Amén. Hasta allí. Recordemos algo muy importante que cuando miramos este relato tenemos que tener en cuenta. El arca de Dios era el lugar donde Dios habitaba. En el Antiguo Testamento no era como en los tiempos en que hoy nosotros podemos disfrutar su presencia por el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestras vidas, sino que la presencia de Dios estaba sobre aquel arca en el lugar donde se le adoraba en el tabernáculo. Y nosotros hoy gozamos la presencia del Espíritu de Dios para entrar delante de la presencia de Dios. Y es por eso que Jesús en un momento le dice a los suyos: les conviene que yo me vaya porque enviaré mi Espíritu. Ahora, la historia nos muestra que el cofre estaba en la casa de Obed-edom porque el rey David lo había dejado allí. Luego que el Señor castigó
con la muerte de Usa. Y hay veces que cuando miramos este relato, si no entendemos todo lo que encierra, nos preguntamos por qué, si ellos estaban trasladando el arca de Dios, Dios le castiga y se enoja con Usa. Es que muchas veces necesitamos aprender que Dios no cambia. ¿Usted lo sabía eso? Dios no cambia y sus mandamientos no pueden ser transgredidos. Y Él había dado orden a su pueblo que el arca la llevaran el pueblo de Israel, los levitas. No podía ser puesta en un carro, no podía ser llevada de la manera que lo estaban llevando. Estaban en plena desobediencia, aún cuando conocían lo que Dios había dicho. ¿No le parece conocido ese hecho? ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas mal aún sabiendo lo que Dios está esperando que hagamos? Y ese es el problema, que muchas veces Dios no puede responder a nuestras vidas. Muchas veces tenemos una advertencia de Dios en consecuencia de lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo mal, sabiendo lo que Dios ha establecido. Ellos habían violado el principio divino y estaban llevando entonces este arca en un carro, y esto fue lo que produjo esa situación. Pero en contrapartida, vemos a un hombre, a Obed-Edom, recibir la presencia de Dios en su casa y con ella también recibir mucha bendición. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que la bendición de Dios trae gozo. ¿Qué trae? Dice 1 Samuel 7, 1 y 2 así: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y lo pusieron en casa de Abinabat, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Miren, qué interesante este relato que nos va contando cómo había sido el tener la presencia de Dios. Todos sabemos que el vivir bajo la presencia de Dios trae bendición. Todos sabemos que el vivir bajo la presencia de Dios trae que nuestras vidas sean guiadas por Él y puedan ser vidas en las cuales vivamos una vida de bendición, de fructificación, una vida en la cual podemos ver cómo Dios extiende su mano. Pero antes de llegar a Obed-Edom, antes de este relato que acabamos de leer, el arca de Dios había estado 20 años en la casa de Abinabat, porque los filisteos, siendo sus enemigos, habían tomado el arca y la habían dejado allí. Y hay una gran diferencia entre estos dos hombres. Obed-Edom capturó y valoró la presencia de Dios en solo 3 meses. En solo 3 meses la Biblia nos muestra que la casa de Obed-Edom había sido bendecida. Sin embargo, Abinabat no fue capaz de obtener la bendición de Dios y había estado en su lugar 20 años. Hay muchas veces, y esto nos tiene que llamar a reflexionar, que hay cristianos que parecen que estuvieran en otro mundo. Hay veces que hay cristianos que no viven en la bendición de Dios. Está retenida lo que el Padre tiene para entregarle. Porque esto que es tan delicado, esto que es tan importante, que es vivir en la presencia de Dios, muchas veces les traía a ellos complicación. De tal manera que el pueblo
que estaba alrededor de Abinadab, lo único que hacía era acercarse cuando ya habían ido a otros dioses y habían pedido y no les contestaban y venían pidiendo la misericordia de Dios. Hay muchas veces que la vida del cristiano vive pidiendo que Dios le dé de misericordia, llorando por detrás de las cosas y de la presencia de Dios. En vez de acercarnos a Dios con gozo en busca de Él, vamos con lamento, pidiendo, amargados, para que Dios de alguna manera me salve el pellejo, de alguna manera Él salve la situación que estoy viviendo, lamentándonos con tristeza, justo, ¿saben qué? En la forma que le desagrada a Él. Nuestra desobediencia y nuestra mala actitud para acercarme a Dios no atrae la bendición. ¿Cuántas veces decimos y pensamos, cuántos queremos presenciarla, cuántos queremos experimentar la presencia de Dios? Y todos decimos, amén, yo quiero. Pero ¿sabe? Cuando usted está adorando, cuando está en busca de Dios, ¿está en busca de Dios? ¿Cuántas veces lamentablemente estamos ocupando la silla, pero no estoy en la presencia de Dios adorándole a Él? Alguno está cantando, estamos adorando y el otro está charlando pensando en qué va a cenar esta noche. ¿Qué pasa? La mala actitud que a veces tenemos no me permite recibir más de lo que el Padre tiene. Qué bueno es ver cómo en el ejemplo de un niño que cuando se lastima enseguida corre a la mamá y la mamá con pocas palabras le dice, bueno, ¿qué te pasa? No llores, contame. De la misma manera nosotros podemos venir a nuestro Padre Celestial y abrirle nuestro corazón. Pero Él está esperando que le abramos nuestro corazón deseando estar delante de Él en gozo, no con tristezas, amarguras, como tratando de ganar el corazón de Dios por lástima. ¿Sabes? Dios no te tiene lástima, Él te ama. Amén. Así que la bendición de Dios comienza trayendo gozo a nuestras vidas, pero comienza cuando yo vengo a Él en una actitud de obediencia y en una actitud en la cual quiero estar en su presencia. Anhelo venir a buscarle. En segundo lugar, el secreto para recibir toda la bendición de Dios es buscar su presencia. Podemos cosechar el fruto de lo que hemos sembrado. Busca a Dios, recíbele. Busca el encontrarte con Él, su lugar, sírvelo. Y entonces vas a recibir bendición. Búscale. David no se atrevió a continuar el traslado del arca. Seguramente tuvo temores. Puede ser que había pecados ocultos. Quizás había cosas que sucedieron que le dieron temor. Pero quería la bendición. Y es importante que nosotros querramos ser bendecidos. No puedo pararme y detenerme por vergüenza o por no pedirla. Si queremos ser bendecidos, primero, en primer lugar, debo de buscarle a Él. Obed-edom actuó muy diferente a Abinadab. Nunca se lamentó, por el contrario, acomodó el arca, llamó a la familia, le compartió la gran bendición que representaba el gozo de la presencia de Dios en su casa y nunca preguntó, y usted no lo va a encontrar en la Biblia, nunca preguntó qué obtendría en cambio, porque estaba ocupando un lugar en la casa. El rey se lo había encomendado. Podría haber dicho, bueno, rey, ¿cuánto me va a pagar de alquiler por el arca? Sin embargo, no preguntó.
Él obedeció y él sabía que era el tesoro más valioso que tenía en él. Nuestra intención, hermanos, al acercarnos a Dios, debe de ser buscarle y encontrarnos con Él. Pasar tiempo con Dios. No esperar algo a cambio, sino que la sanidad, la prosperidad, la bendición van a llegar por añadidura, por estar junto a Él. Amén. Todo Dios tiene preparado para aquellos que le buscan. ¿Se acuerdan Jesús? Buscad y todas las demás cosas os serán añadidas. Buscad primeramente al reino de Dios y su justicia. Buscad. La presencia de Dios es importante y quiere ser evidente. El Espíritu Santo es real en nosotros. Él está operando en nuestras vidas. Él ya estuvo en la creación del mundo, ha estado dirigiendo al pueblo de Israel y hoy quiere dirigir nuestras vidas. Pero el secreto de la bendición es que tú y yo anhelemos y disfrutemos de su presencia. Es el desear que el centro de nuestras vidas sea Jesucristo. No lo que pueda darte, aún luego todo lo que Él nos dice es una verdad. Mío es el oro y mía es la plata. Él puede darte todo, pero tiene que haber un anhelo en nosotros de buscarle a Él. Si la bendición tarda, es porque hay algo quizás en nuestro corazón o todavía no es el tiempo. Pero es tan importante que revisemos nuestra actitud en búsqueda de Dios. ¿Estoy buscándole a Él? Él está esperando que nos acerquemos a Él. Porque en la medida que nos acercamos y anhelamos tener un encuentro con Dios y estar junto a Él, Él quiere derramar de su gracia. Él quiere obrar. No te acerques a Dios solo por la bendición, sino búscale a Él. Porque cuando vos le buscas a Él, Él va a ir a tu encuentro. Amén. Para saber cuánto le anhelas, hay algo que te puede servir de termómetro. Bueno, yo soy un hombre, soy una mujer que anhelo de Dios, que le busco. Veamos nuestro termómetro. Para saber si le anhelas, necesitas revisar la cantidad de tiempo que dedicas a hablarle y a encontrarte con Él. Y a hablarle no solamente para pedirle ayuda, porque usted dice, yo le hablo. Yo le digo, Señor, buenos días, ahora te pido que me ayudes en el trabajo, en el día, me bendigas, me guíes, me protejas. No. ¿Qué tiempo estás con tu amigo? ¿Qué tiempo le dedicas para encontrarte y buscar a solas con Dios? Buscar tener una buena comunión con Él. ¿Sabes? En la medida que buscamos de Dios, nuestra vida comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque es Dios operando en nuestra vida. Es Dios dándonos la gracia y la sabiduría para encarar los distintos aspectos de nuestra vida. Ese encuentro que permites que la guía del Espíritu Santo opere en ti y Él se quede a tu lado. Qué bueno es tener buena comunión con Dios. Qué lindo es tener la presencia de su Espíritu en nosotros en todo momento, sintiéndolo que Él va con nosotros. Él nos ayuda a cambiar de actitud. Él nos ayuda a cambiar en nuestra manera de pensar. Y puedes disfrutar de sus bendiciones. La bendición de Dios nunca se agota si el Espíritu Santo que opera en nosotros, que le damos lugar, no lo tenemos contristado y entristecido por nuestros actos y nuestro andar. La bendición nunca se agota. Generalmente queremos que Dios conteste ya, pero ¿sabes? Él tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos acercamos,
cuando le buscamos, cuando levantamos nuestros ojos para ver a los cielos y conocer el corazón de Dios y comprender lo que Él quiere para mí, es allí donde Dios comienza a derramar de su bendición. Abinadab significa padre, es noble y generoso. Padre de una promesa, alguien dispuesto o voluntario. Sí, no basta con tener las promesas de Dios. Dios honra su palabra, pero debes de buscarle con tu corazón. No tienes que hacer como Abinadab o como la gente que estaba alrededor de él, que buscaba a Dios con lamento y lloros para arrancar su misericordia. Tienes que buscarle a Dios con un corazón que le ama y le anhela. Su presencia no va a estar allí donde está la tristeza y el lamento y el llanto, simplemente para arrancarle su obrar. El nombre de Usa significa esfuerzo propio y nos enseña que con nuestras fuerzas no es como obtendremos la bendición. Por más que te esfuerces, solamente por tus fuerzas propias y naturales no vas a tener la bendición de Dios. No es tampoco por tratar de dar lástima como el nombre de Abinadab. Pero fíjense lo que significa Obed-Edom. Significa está sirviendo. Es decir, la actitud correcta para ser bendecido y cautivado por su presencia. Un hombre y una mujer que está sirviendo. Un hombre y una mujer que sabe que la bendición de Dios enriquece su vida. La bendición no es una casualidad. Primera Crónicas 15:21 nos habla acerca de Obed-Edom. Y voy a leer todo lo que encierra esta persona. Y dice: Matatías, Elifeleu, Mignias, Obed-Edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. ¡Ja! La Biblia se detiene a decir, estos hombres tenían sus instrumentos, las arpas afinadas, listas para servir. Estaban listos. Vení, ven. Ya traía su arpa y no tenía que andar preparándola. La tenía afinada. Estaba listo para servir. Eran personas listas. Sabía que el servir a Dios traía bendición a su vida. Y la Biblia se detiene en Primera Crónicas 15:21 para hablar de este detalle. Primera Crónicas 15:25 nos muestra que era servidor del Señor. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría. Estaba listo todo el tiempo, sirviendo con esa pasión que anhela el Señor, sin importar lo que tuviera que hacer. Él buscaba en toda hora. Él no encontraba excusas para faltar el templo el domingo o para leer la palabra de Dios diariamente. No había cansancio que superara el amor que él tenía. Estaba listo. En cualquier momento fueron de vuelta y allí estaba Obed-Edom en su casa contento, sirviendo porque tenía el arca, la presencia de Dios. Primera de Crónicas 16:37 al 39 nos relata el ejemplo que le dio a su familia. Y dice así: y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-Edom hijo de Jedutum, y a Osa como porteros. Asimismo el sacerdote Sadoc y los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová en lugar alto que estaba en Gabaón. Obed-Edom inspiró a sus 68 hermanos para servir en el templo. 68. Decile que tenés al lado, 68. ¿A cuántos inspirás vos?
¿A cuántos inspirás para que sirvan? Gracias que estoy yo. Miren el espíritu que tenía este hombre. El que había entendido que servir a Dios con todo su ser traía la bendición del Padre a su vida, a su casa y a su familia, de tal manera que la Biblia nos relata que él inspiró a sus 68 hermanos para servir al Señor. No les pasaba oportunidad para agradar a Dios. Tenían la pasión traducida en el servicio a Dios y en la congregación. Y a veces las bendiciones materiales, sin darnos cuenta, para nuestra familia, para nuestras vidas, están en el servicio que nosotros hacemos. Porque Dios pesa tu corazón. Es importante que tengamos en cuenta cuando decimos, Señor, yo quiero ser bendecido, que uno de los secretos del ser bendecido es que tenga un corazón dispuesto a servir al Rey de Reyes. Que un corazón dispuesto que sirve es un corazón dispuesto a encontrarse con Él, buscarle a Él diariamente, recibir su bendición cada día. Primera de Crónicas 26, 4 al 8, nos habla sobre los hijos a los que inspiró. Y los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josafat el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Pehueltai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Obni, Rafael, Obed, Elzabat y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías, todos estos los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-Edom. Fíjese, ¿usted quiere la bendición para sus hijos? ¿Quiere la bendición para sus nietos? Pues comience a ser un hombre que ama a Dios, una mujer que ama a Dios, que le busca y que le sirve. Porque la bendición la vemos trasladada de generación en generación por cuanto tuvo un corazón que le buscaba y le servía. Primera de Crónicas 26:15 dice: y para Obed-Edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Era un hombre que deseaba estar donde estaba el Señor. Él siempre estaba a la puerta del templo, limpiando, guardando, cuidando. Su actitud no era cuestionar sobre lo que debía de hacer para servir a Dios, sino que Él le servía. No le servía por obligación. Y eso me hace acordar a veces a una lista que conozco, ¿vio? Que se turnan. No me toca. La gente, necesitamos más gente porque la presencia del Espíritu Santo está muy fuerte y la gente se me cae y tengo que andar esperando porque usted está sentado ahí. No me toca la semana que viene. Soy un ungido para la semana que viene. ¿Usted no está sirviendo al Rey de Reyes? ¿No le parece que si hacen faltas manos, tendría que poner sus manos? Qué importante es tener este corazón que le sirve en todo tiempo, no cuando me acomodan los tiempos o las cosas, porque recibir la bendición la queremos todos, pero necesitamos aprender que para recibir la bendición del Padre, que Él las tiene preparada para sus hijos, Él espera que de nuestro corazón surja un corazón dispuesto a buscarle, a estar en comunión con Él y servirle. Preguntas: ¿asisto a la casa de bendición? ¿Abro las puertas de mi casa para que haya una nueva casa de bendición o grupo de oración?
Estoy dispuesto quizás a prestar mi auto si es necesario para ir a orar por algún enfermo o alguna necesidad. Mirando la vida de Obed-Edom, no pierdas oportunidad para hacerte merecedor de la bendición. Que no te importe ser criticado, reconocido o no. Busca la presencia de Dios, porque es suficiente, porque en la medida que tú le busques y yo le busque, seremos bendecidos, nuestras familias serán bendecidas y nada nos faltará. Al final de tu vida, cuando Dios te lleve a su lado, podrás ir satisfecho porque sabrás que tu vida fue bendecida, pero tu familia aún queda y está sirviendo en los caminos del Rey. Nada te vas a llevar, ni el dinero, ni la casa, ni el coche, solamente el gozo de poder dar ejemplo de haber sido un hombre y una mujer bendecida de parte de Dios por tu entrega y tu servicio a Él. Las habilidades, los dones y los bienes que Obed-Edom tenía estaban a disposición del Señor. Ahora entiendo por qué David fue a la casa de Obed-Edom a buscar, sabiendo que este hombre fiel era el indicado para tener el arca, para buscar en la presencia de Dios. Ojalá cada uno de nosotros pudiéramos decir que nuestros hogares van a ser lugares donde la presencia de Dios va a descender. Porque el secreto de la bendición es que ames la presencia de Dios con todo tu corazón. Que te entregues e inspires a tu familia a imitar con dedicación y búsqueda la presencia de Dios. De esa forma vas a asegurarte no solamente la eternidad, sino vas a asegurarte que el Señor de poder y de gracia, el que ha prometido y ha derramado de sus bendiciones sobre su pueblo, bendiga tu vida, tu familia, tu entrada y tu salida, porque verdaderamente le has dado el primer lugar a Él. Amén. Secretos de la bendición. Necesito buscarle, abrirle mi corazón, encontrarme con Él y servirle con todo mi ser y todo lo que Él me ha dado. Yo te invito a que nos pongamos en pie y vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra nos muestra cómo ser bendecidos por ti. Gracias, Señor, porque tú nos llamas para vivir en obediencia, en búsqueda en tu presencia. Señor, y queremos en esta noche declarar tu gracia y tu poder sobre cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, por tu amor y tu gracia, y declaramos tu poder en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes tomar asiento? Queremos darle la